Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí presentes en este curso que iniciamos el día de hoy y que se llama Mejoramiento de la calidad de vida, una visión sistémica de la nutrición para la prevención de padecimientos en adultos mayores de 50 años. Yo soy Margarita Mas Moreno y estamos transmitiendo este curso desde la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde laboramos. Y este es un curso taller que va a tener una duración de 12 sesiones y que por razones de logística lo vamos a hacer en 2 sesiones por semana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer primero una especie de presentación. Me voy a presentar personalmente. Yo soy, les digo, trabajo en el CEICH, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y esto es importante que lo sepan para que entendamos desde dónde estoy hablando. Es un centro donde los investigadores hacemos diferentes, digamos, nos acercamos a problemáticas de todos tipos, en ciencias y humanidades, o problemáticas sociales, pues, pero nos aproximamos desde las ciencias y las humanidades, pero sí con un enfoque, una perspectiva interdisciplinaria que pues tiene su manera de hacer desde metodológicamente hasta epistemológicamente hablando. Entonces, en este CEICH, en este centro, hace pues casi 20 años, en 2004, fundamos un grupo de investigadores, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Comunicación Compleja. Eso también es importante que lo sepan porque todo lo que hemos hecho desde entonces es un trabajo colegiado, un trabajo, digamos, interdisciplinario para responder o para dar cuenta de las situaciones complejas que vive en nuestro país, en todas las áreas del conocimiento. Particularmente en la UNAM hay una serie de seminarios universitarios interdisciplinarios que tocan diferentes problemáticas. Yo trabajo, digamos, participo en el seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez. Es un tema, una problemática importante dentro de nuestro país y con lo cual, bueno, pues la universidad genera este seminario hace alrededor de 10 años y empezamos a trabajar la problemática desde todas las áreas del conocimiento. Yo me acerco al seminario desde la nutrición y colaboramos interdisciplinariamente en proyectos todos vinculados a la problemática del proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez. Y en este seminario participan todos los centros, todas las escuelas, las facultades, los institutos de investigación desde las diferentes temáticas, siempre trabajando pues eso, eh, interdisciplinariamente. Y bueno, en términos de nutrición, bueno, hice una licenciatura en nutrición aplicada, donde mi tema de investigación fue la problemática de la pobreza y la desnutrición, un diplomado en nutrición celular, donde trabajé el tema y sigo trabajándolo de los componentes bioactivos de los alimentos, y una maestría en nutrición y dietética con especialización en adultos mayores, donde el tema de investigación es suplementos alimenticios para personas con distintos tipos de padecimientos. Y todo eso lo he aplicado y lo sigo aplicando en el proyecto actual, que tiene que ver precisamente con este curso taller, y que va enfocado a abocarnos al mejoramiento de la calidad de vida en personas adultas mayores desde dos ámbitos, desde la parte de la alimentación y también desde el cohousing, que es una modalidad para viviendas colaborativas para personas adultas mayores. Entonces, esto es el contexto desde donde estoy hablando. No soy médico, soy nutrióloga, y desde luego, bueno, habrá temas que no conozca o que no vayamos a trabajar a fondo porque no sea mi especialidad,
pero es importante como entender desde dónde es que estoy presentando, digamos, este curso, esta propuesta. Estos son los dos últimos libros que coordiné. Uno se llama Calidad de vida en la vejez. Lo coordiné con una doctora de la Escuela Nacional de Enfermería, que es la doctora Virginia Reyes Audifred. Y bueno, son temas relacionados con la calidad de vida en la vejez, particularmente. Y este libro de abajo sale el mes que entra, a principios, en 15 días ya lo tendremos, digamos, listo para ofrecerlo, y se llama La visión sistémica del envejecimiento y la vejez, hábitos para una vida con salud y bienestar. Entonces, bueno, en realidad esa es la presentación que hago para que los que no me conozcan vean desde dónde estamos hablando en la UNAM, qué estamos haciendo en términos de trabajo relacionado con pues eso, el mejoramiento de la calidad de vida, que es el tema de este curso, ¿no? Y desde luego, pues, hablando desde la nutrición. Entonces, bueno, para entrar en materia, me gustaría que supieran que, digamos, vamos a tocar muchos temas relacionados a la problemática, y quisiera, digamos, lanzar una primera idea, una primera pregunta, que me gustaría que todos nos hiciéramos, ¿no? ¿Cómo queremos que sean nuestros últimos 10 años de vida? No sabemos cuándo vamos a morir, eh, pero bueno, pensando en esta lógica de cómo queremos vivir los próximos 10 años, ¿no? Podemos cambiar la pregunta, pero podemos imaginar o queremos imaginar qué tenemos que hacer en términos de salud, de hábitos, de prevención de enfermedades y tal, para tener una calidad de vida en esos términos. Entonces, les voy a poner un video que es muy cortito, que es interesante porque se hizo en Canadá como parte de una política pública y un programa de prevención de enfermedades. Sobre todo Canadá, una población que ya, como en México también, está envejeciendo, la pirámide poblacional se está revirtiendo. En México era mucho más evidente que era un país de niños y jóvenes. Actualmente ya la cantidad de adultos mayores que hay en nuestro país, pues nos hace reflexionar y pensar qué necesitamos hacer para vivir los años que vivamos con calidad de vida, ¿no? Entonces voy a poner el video. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for game of tag with the struggling to embrace will you grow up with vitality or disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Bien, supongo que sí escucharon bien el video y lo vieron. Es muy cortito, pero es muy, digamos, revelador de una situación que ya se está viviendo en muchos países del mundo, que México, entre ellos, se está convirtiendo en un país de personas más, porque, bueno, vivimos más años, pero no necesariamente estamos garantizando la calidad de vida en estos años, digamos, en un proceso de envejecimiento y en una etapa de vejez, ¿no? Entonces, por ahí va la temática de nuestro curso y taller. Y entonces, ¿qué podemos hacer ante esta pregunta y ante las muchas posibles respuestas para apostarle a la salud, ¿no? Que es uno de los elementos clave para pensar en el mejoramiento de la calidad de vida
en nuestros próximos años. Entonces, en esa lógica, pensé, bueno, muchos de ustedes han asistido a mis cursos anteriores y por las preguntas que me hacen, por las, digamos, las preocupaciones que existen, este curso fue pensado como taller, como curso taller, para nosotros, sí, las personas que somos mayores de 50 años, de 60 años, de 70 años, pero también para las personas que están cerca de personas mayores, ¿no? Entonces, pensé en todos esos jóvenes que quieren cuidarse desde ahorita. Afortunadamente, hay jóvenes en este grupo, pero también pensé en la generación de las personas que ahorita tienen entre 50 y 70 años y que muchas, bueno, que ya empezamos con algunos problemas de salud y que empezamos a cuestionarnos qué hacer para prevenir o para mejorar la condición de vida que tenemos. Por supuesto, pensé en todas las personas que están batallando diariamente con el problema de sobrepeso y de obesidad. También pensé en las personas que sufren gastritis, colitis, inflamación crónica, dolor de cabeza, en todas las personas que viven con adultos mayores y sobre todo todas las personas que tienen interés de mejorar su salud. Entonces, en esa lógica fue que se construyó el contenido de este taller, este curso taller, y pongo como objetivos 6 objetivos que se van a ir desarrollando a lo largo de las sesiones y que tienen que ver con varias cosas. Primero, entender el concepto de calidad de vida desde, bueno, desde luego desde la nutrición y desde 4 ejes que forman, digamos, la calidad de vida y la salud integral, ¿no? La salud física, mental, emocional y social. Pero también avanzar un poco en que todos los que estamos participando en este taller seamos capaces de avanzar un poco en nuestros niveles de calidad de vida, digamos, con todas las propuestas y los tips y recomendaciones que vamos a ir dando a lo largo de todo el curso. Por otro lado, también empezar a identificar, perdón, ciertos conceptos, como es el concepto de metabolismo, que lo hemos oído mencionar, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, y que ese metabolismo, cómo nos ayuda, el concepto nos ayuda a entender esta visión como en términos de sistemas, cuando hablamos de nuestro cuerpo o del organismo, es decir, todo lo que hay dentro de nuestro organismo hace un megasistema muy complejo que tenemos que como comprender un poco más para, pues eso, aproximarnos a las posibles soluciones para prevenir o mejorar nuestra calidad de vida. Luego también voy a hacer una primera aproximación de los contenidos del siguiente curso, que tiene que ver con un nuevo paradigma de la nutrición que se llama genómica nutricional, que implica la nutrigenómica y la nutrigenética, y que es como la tendencia a nivel mundial de cómo podemos entender, cómo podemos aplicar mejor la nutrición desde o pensando en los procesos genéticos, y ahora que ya se conoce, digamos, el genoma humano y que se han ido identificando genes que están relacionados con diferentes padecimientos. Otro objetivo será, por supuesto, compartir listas de alimentos y bueno, y muchas recetas que, además de saludables, sean deliciosas, porque generalmente nos quedamos con la idea de que cuando pensamos en salud estamos restringiendo nuestra alimentación o estamos restringiendo lo que nos gusta o lo que queremos comer, en fin. Y hay una infinidad, no solamente de alimentos, sino también de mezclas y combinaciones para preparar estos alimentos, para tener comidas no solamente saludables, sí, desde luego, pero ricas, ¿no? Muy, muy ricas de ricura, ¿no? También de riqueza, por supuesto, pero
Me refiero a lo delicioso en cuanto a sabor y texturas y tal. Y finalmente, otro de los objetivos es empezar a organizar menús con todos estos alimentos para que entendamos cuál es la lógica de pues sí, una alimentación equilibrada, ¿no? Cómo se constituye un menú, cómo se miden las raciones, un poco una aproximación para que ustedes lo puedan hacer. No se trata de que ustedes se conviertan en nutriólogas o nutriólogos, pero sí entender cómo es que trabajan los nutriólogos para proponer planes de nutrición equilibrados. Entonces, imagínense que este curso también pretende que entendamos la diferencia entre pensar en un alimento como tal, un pescado que vamos a comprar al mercado, o una naranja, una toronja, digamos, cómo lo vemos, cómo lo tocamos, cómo sentimos la textura de una fruta, y que estamos hablando del mundo real, del macro, y digamos, pensando en un nivel macro, porque eso nos va a permitir entender que la nutrición nos va a llevar al nivel al nivel micro o nano incluso, entender en términos de tamaños, como una toronja o cualquier alimento se descompone, se desagrega en partículas mínimas para ser absorbidas y pasar al torrente sanguíneo y poder llegar a los millones de células, billones de células que tenemos en nuestro organismo. Entonces, para alimentarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entender qué pasa con un alimento, cómo se transforma en estas pequeñas partículas que a su vez todavía se pueden desagregar en células, átomos, en fin, y cómo se van relacionando unas con otras, y entender cómo tiene que suceder todo esto en términos de desagregar los alimentos, y después cómo esa posibilidad de desagregarlos y asimilarlos y pasar al torrente sanguíneo va a permitir que esos moléculas se vuelvan a constituir, se relacionen entre ellas internamente. Todo eso pasa dentro de nuestro cuerpo, para generar nuevas células, desarrollar músculo, mejorar digamos, todos los órganos y los sistemas internos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es digamos, lo maravilloso de entender qué pasa con lo que comemos y cómo se comporta dentro de nuestro organismo. Ciertamente, todo lo que entra en nuestra boca, todo, bueno o malo o regular, lo que sea, tanto en cantidad como en calidad, va a tener efecto a corto, inmediatamente, a mediano o a largo plazo, lo cual tenemos que ir concientizándonos de esto para decidir si comemos o no comemos, y escogemos una cosa u otra para metérnoslas a la boca, ¿no? Y no solamente la calidad del alimento, sino la cantidad. Entonces, esta es otra imagen que hice para entender un poco qué ocurre cuando nosotros comemos, ¿no? Entonces, todos nos metemos, pues eso, mordemos algo, desde un pan, una fruta, una manzana, un pescado, lo que sea, y nos enseñaron cuando éramos chicos que lo que va sucediendo en términos de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entra a la boca, lo mordemos con los dientes, que es parte de este gran sistema del organismo, los dientes que tienen sus diferentes tipos de dientes porque tienen distintas funciones, y con la saliva vamos masticando y vamos formando un bolo, el bolo alimenticio, pero al mismo tiempo ya empiezan a funcionar la saliva, digamos, pero como enzimas, ¿no? Hay una enzima que se llama lipasa salival y otra amilasa salival, que son enzimas que van degradando no solamente físicamente con los dientes, pero también químicamente el alimento que tenemos en la boca. Después pasa al esófago, después llega al estómago, en el estómago se mezcla con todos los jugos gástricos, del estómago recibe, digamos,
el hígado produce este líquido que se llama la bilis y que ayuda a descomponer químicamente todos estos alimentos o este bolo alimenticio, ¿no? Y cómo pasa ya al intestino delgado, donde esos nutrientes ya están suficientemente descompuestos para ser absorbidos y pasar a la sangre. Entonces, y luego el intestino grueso, lo que no pasó, se sigue para el intestino grueso, se acaba de digerir o se convierte en excremento y a final de cuentas, bueno, sale y lo desechamos del cuerpo. Entonces, eso es lo que nos enseñaron, pero después aprendimos también que esos alimentos se pueden desdoblar, ¿no? Bueno, esos alimentos que tienen proteínas, minerales, vitaminas, grasas, carbohidratos, se van como desagregando y las proteínas, imaginemos las proteínas como un collarcito de perlas, y entonces en el estómago ese collarcito de perlas que son los aminoácidos se desgranan, se deshacen, y entonces esas pequeñas perlas se quedan solas y se llaman aminoácidos, y solamente de ese tamaño ya una proteína degradada puede pasar como componentes mínimos al torrente sanguíneo. Pero imagínense el tamaño de esas moléculas o de esas partículas que podrán pasar, pues ciertamente tendrán que ser muy, muy pequeñitas para poder cruzar el intestino delgado, que lo veremos más adelante, y pasar al torrente sanguíneo. Lo mismo pasa con las grasas, que se van degradando hasta convertirse en, estos lípidos que pueden ser triglicéridos, fosfolípidos o colesterol, y van al torrente sanguíneo y de ahí se reparten a todos los rincones de nuestro cuerpo para llegar a todas las células. Y finalmente los carbohidratos, que se convierten en glucosa, que son polisacáridos y se tienen que convertir en monosacáridos y bueno, pasar a glucosa para pasar al torrente sanguíneo. Entonces, eso sucede con todo lo que entra a nuestro cuerpo y va a tener diferentes destinos dependiendo de lo que necesitemos o no en nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces lo que no se necesita se puede ir acumulando, por ejemplo, en forma de grasa o de glucógeno, y se va acumulando en el abdomen, por ejemplo, ¿no? Y eso es la grasa abdominal. La proteína nunca no la guardamos, la proteína siempre hace algo, se desagrega, pero luego se vuelve a agregar en nuevas proteínas según las necesidades de nuestro organismo. Y bueno, y todo eso pasa en diferentes rutas o en diferentes mecanismos o funciones que se desarrollan en nuestro organismo, que son químicas y físicas, y que, imagínense esto que estamos viendo aquí, se llama el ciclo de Krebs, que es una ruta, una de las muchas rutas metabólicas, es decir, de estos procesos físico-químicos que operan dentro de nuestro organismo, hasta convertirse en moléculas que se van uniendo y que se van cruzando y se van acomodando para generar estos ciclos y permitir que se vaya produciendo el adenosintrifosfato, que es la energía que necesita nuestro cuerpo, bueno, las millones de células, para hacer sus funciones, ¿no? Las funciones propias de cada una de las células, dependiendo de a qué sistema correspondan, de qué órgano y qué función tengan dentro de nuestro organismo. Entonces, todo eso que pasa dentro de nuestro organismo es el metabolismo, y es importante como entender, porque cuando hablemos de alimentos, vamos a tener que entender por qué nos interesa hablar, por qué unos alimentos son más importantes o son más, tienen mejores nutrientes o nos van a servir para una cosa y no para otra. En fin. Entonces, todo eso solamente lo podremos entender si nos quedamos con la idea de que todo lo que sucede adentro de nuestro cuerpo, esos procesos físicos y químicos que operan, digamos, que tienen como función generar energía para alimentar a las distintas células, es el metabolismo.
¿sí? Y ese metabolismo está dividido como en dos maneras de hacer las cosas. Uno se llama el catabolismo, que es un proceso de degradación y que es un proceso destructivo. Es decir, la mordida de carne que dimos o la mordida de pan que se fue convirtiendo poco a poco, se fue destruyendo, hasta esta idea que tenemos aquí de, como les decía hace rato, un collar de perlas que por los jugos gástricos, por todas las enzimas que van ayudando a la digestión de nuestro organismo durante todo el paso por el tubo digestivo, se van desacomodando, las proteínas se van desagregando en péptidos y luego en aminoácidos. Aquí ya vemos las perlitas diferenciadas porque hay amarillas, azules, rojas, verdes. Tenemos 20 distintos tipos de aminoácidos que necesitamos para generar o para formar nuevas proteínas y en un proceso de anabolismo. Entonces, el catabolismo son procesos destructivos de moléculas grandes a pequeñas moléculas y el anabolismo es la formación de moléculas pequeñas que se van transformando en moléculas más grandes y mucho más complejas. Entonces, aquí, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las proteínas, porque esto pasa con todo lo que comemos, proteína o no proteína, carbohidrato, grasa, mineral, vitamina o lo que sea, ya de esas desagregadas los aminoácidos de esa proteína que nos comimos, se van acomodando los aminoácidos a partir de la construcción de proteínas. Síntesis quiere decir construcción de proteínas. Entonces, este es un proceso por medio del cual las células fabrican nuevas proteínas a partir de los aminoácidos que se habían desagregado a la hora de la digestión para que pudieran pasar al torrente sanguíneo. ¿Ok? Y todo eso se da a nivel celular, digamos, sucede en el núcleo celular particularmente. Bueno, la mitocondria tiene mucho que ver con todos los procesos, todas las partes de la célula, que no lo vamos a ver porque pues, no es el caso, no es de gran utilidad ahorita saberlo, pero sí cada parte de la célula, el núcleo, el citoplasma, las mitocondrias, todo eso ayuda a entender cómo se da esta síntesis de proteínas, por seguir con el ejemplo, pero hay síntesis de carbohidratos, síntesis de energía, síntesis de lo que se necesite dentro de nuestro organismo. Entonces, todo esto es el metabolismo. Quedémonos con esa idea, que es todo lo que sucede adentro de nuestro cuerpo con estas pequeñas moléculas que se degradan. Ahora, pongamos otro ejemplo. Esto es un pedazo de salmón, ¿no? Y entonces, claro, leemos en los libros, podemos ver que dentro de las listas de los alimentos que son muy buenos para la salud, está desde luego el salmón, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno para la salud? Pues porque cuando nosotros comemos salmón, estamos ingiriendo, estamos metiendo a nuestro organismo, por supuesto, proteína, ¿no? Grasas saludables, con ácidos grasos o poliinsaturados omega 3. El salmón también tiene vitamina B12, por ejemplo, tiene vitamina D2 y D3. También el salmón tiene potasio, selenio, vitamina B6 y niacina, que es vitamina B3. Y entonces todo eso es lo que constituye, digamos, un pedazo de salmón y lo vamos a meter, ¿no? Lo vamos a ingerir en un platillo, lo que sea, y todo eso se va a desagregar, se va a convertir en estas moléculas y se va a unir a todo eso va a interactuar en todos los procesos metabólicos de los que ya hablamos, ¿de acuerdo? Entonces, un poco entender cómo van operando las situaciones dentro de nuestro organismo. Entonces, volviendo al tema de ¿cómo vamos a ir mejorando nuestra calidad de vida? Pues eso, siendo conscientes de lo que sucede con los alimentos y dentro de nuestro organismo, desde donde nos toca, porque ciertamente la calidad de vida tiene que ver con una serie de condiciones que tendría que gozar una persona
y que son condiciones objetivas y subjetivas. Alguien puede decir, yo sí tengo buena calidad de vida o yo no tengo buena calidad de vida, y es dependiendo de cómo yo perciba mi calidad de vida, y eso es muy subjetivo. Pero también hay maneras e indicadores que nos pueden ayudar a medir el nivel de calidad de vida de una persona. Porque, digamos, son indicadores que nos ayudan pues sí, a medir las satisfacciones, a la solución, medir si está resolviendo sus necesidades básicas o incluso no solamente sobreviviendo a esas necesidades, sino también vivir con cierta comodidad, ¿no? Y cada quien tendrá que ir definiendo qué es para cada uno de nosotros la calidad de vida, pero ciertamente hay medidores objetivos y subjetivos. Pero lo que sí nos preocupa mucho, digamos, cuando yo les decía, cuando en el título dice pues, mejoramiento de la calidad de vida a partir de los 50 años, pues es que la verdad es que aparte, digamos, los 50 años es un como parteaguas dentro del desarrollo de la vida, porque a final de cuentas, alrededor de los 50 años, a finales de los 40 años y a principios de los 50 años, tenemos un bajón hormonal que se llama menopausia, tanto hombres como mujeres, mucho más evidente en mujeres y con efectos mucho más sensibles e inmediatos. Y entonces vemos cómo empezamos pues sí, a perder muchas de las funciones o a bajar el nivel de las funciones de nuestro organismo. Hay obviamente deterioros mucho más visibles que otros. El deterioro siempre será gradual, afortunadamente, pero sí hay un bajón muy importante a partir de los 50 más o menos. Y entonces empezamos a vivir imaginémonos que, digamos, con las condiciones de vida actuales en el mundo del siglo XXI, ya hay un porcentaje alto de personas que llegan a vivir 100 años, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que cuando cumplimos 50 años, podemos decir, muchos de nosotros, no, obviamente nadie sabemos en qué momento vamos a morir, pero muchos de nosotros es muy probable que lleguemos a los 100 años por las condiciones de vida, por las circunstancias, Entonces, bueno, aquí de lo que se trata de decir, bueno, ¿cómo queremos vivir esa parte de nuestra vida? No voy a decir la mitad de la vida, pero porque no sabemos si vamos a llegar a los 100, pues, pero sí esta segunda o esta siguiente parte de la vida que queremos y que puede ser, por razones naturales, podemos tener miedo de vivirla con dolor, con problemas de salud, con, con deficiencias físicas, con bajadas hormonales, con problemas sociales, con problemas de relaciones sociales o con incluso algunos tienen mucho, bueno, hay muchos temores por la soledad, ¿no? De las personas adultas, la pobreza en que pueden llegar porque dejan de ser productivos económicamente o porque no han tenido ahorros. Es decir, ¿qué podemos hacer a partir de hoy, independientemente de la edad que tengamos? ¿Qué podemos hacer hoy para vivir los próximos años y los que nos queden con una buena calidad de vida? Entonces, por supuesto que nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué nos hacemos esas preguntas? Pues porque vemos los efectos de la edad cuando nos miramos al espejo, a veces decimos, pues, cómo nos sentimos, empezamos a tener dolores, empezamos a ver que no reaccionamos igual, no tenemos, digamos, las mismas reacciones inmediatas cuando ante un problema o un enfrentamiento de algo. Entonces, en ese sentido, vamos perdiendo la capacidad de reaccionar inmediatamente. A veces sentimos que se nos olvidan las cosas, las palabras, en fin. Y entonces todo eso nos empieza a preocupar, nos empezamos a obsesionar sobre
No se escucha, doctora. Nuestra calidad de vida ahorita, a partir de ya, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Y claro, lo que pasa es que muchas veces cuando nos vemos en el espejo podemos decir, bueno, híjole, tengo 50 años. Margarita, está yéndose el audio de momento y después ya vuelve algo, pasará con tu micrófono. Alrededor de las teorías del envejecimiento, que son el envejecimiento biológico y el envejecimiento cronológico, o la edad biológica y la edad cronológica. Entonces, nosotros podemos decir, pues yo tengo 60 años y cronológicamente, bueno, he vivido 60 años, pero biológicamente mi cuerpo, la báscula, unos indicadores desde, hay diferentes tipos de formas de medir nuestra edad biológica para saber qué edad tenemos en términos biológicos, ¿no? Desde subirnos una báscula y que me diga la báscula que tengo una edad biológica de 10 años menos o 10 años más. Entonces, es importante como entender esas dos formas de medir el proceso de envejecimiento, con nuestra edad biológica y nuestra edad cronológica. Y la imagen de acá arriba que les pongo es, digamos, una cadena de ADN, pero una reproducción, bueno, la subdivisión de la cadena para formar dos nuevas células. Entonces, esta es la reproducción celular, que de una misma, de una sola célula se van formando dos y, digamos, idénticas y que van, y bueno, ya veremos cómo es la reproducción celular y qué tiene que ver con el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez, ¿no? Entonces, digamos, científicamente se puede medir la edad biológica haciendo un análisis de sangre y analizando el tamaño de los telómeros de nuestras células. Digamos que los telómeros, los telómeros son las terminaciones de los cromosomas. Esta partecita roja, esta X que se ve aquí, digamos, es un cromosoma, ¿no? Los cromosomas forman parte del ADN y nuestros cromosomas todos, a la hora de la reproducción celular, pues obviamente se reproducen, pero los cromosomas que van surgiendo tienen este final, digamos, esta parte roja de aquí, las puntas de los cromosomas, se llaman telómeros. Y los telómeros marcan la edad celular, digamos, que nos puede, digamos, es un indicador de la edad biológica de cada persona. Entonces, en un estudio de laboratorio se puede saber qué tan cortos o qué tan largos están nuestros telómeros, y obviamente, bueno, nos podrían decir, bueno, pues es que tú tienes una edad biológica de 54 cuando tienes una edad cronológica de 64. Entonces, quiere decir que tu cuerpo tiene la salud o la composición corporal de una persona de 10 años menor, con lo cual puede ser un buen indicador para imaginar cómo vamos a vivir los próximos años, ¿no? Y obviamente eso no es gratuito, eso es un resultado de una buena alimentación o de buenos hábitos cotidianos, digamos, hábitos saludables, ¿no? Entonces, ese tamaño de los telómeros nos puede ayudar a entender cómo por dónde vamos. En fin, entonces, en realidad nosotros hay mecanismos, digamos, para ayudar a que las células estén sanas y los telómeros se acorten más lentamente, digamos, ¿no? Entonces, aunque nosotros sabemos que el envejecimiento es un proceso natural, ¿no? Podemos estar seguros de que podemos, digamos, proteger nuestro cuerpo del daño celular
y tener más células sanas por un tiempo más prolongado. Entonces, ciertamente las células que están dañadas obviamente no funcionan igual, y mientras más células dañadas, pues más tenemos células más o células más viejas, tendremos menos células buenas, la reproducción celular será más lenta, más a mediano plazo, en fin, con lo cual pues vamos a empezar a notar pues esos indicadores de envejecimiento mucho más sensiblemente y más evidentemente, ¿no? Se van a ver no solamente a través de las arrugas que podamos tener en la cara, en las manos, en las piernas o lo que sea, las manchas, sino también todo lo que va sucediendo dentro de nuestro cuerpo, que no lo vemos, pero lo podemos sentir a partir de ciertas sensaciones, dolores, en fin, o incluso enfermedades o padecimientos. Entonces, vamos a pasar a un concepto muy importante que es el de estrés oxidativo. Las células se van estresando, se van debilitando, se van enfermando y se van a partir de un proceso de oxidación. Un ejemplo, una manera de verlo, ¿no? Claramente es si nosotros partimos a la mitad una manzana, es muy evidente que en poquito tiempo, unos minutos, 10 minutitos o así, ya empieza a oxidarse. ¿Con qué? Pues con el contacto del oxígeno, las moléculas de la manzana empiezan a oxidarse y empezamos a ver que cambia de color, que se va marchitando. Lo mismo sucede con las flores, lo mismo sucede con todos los organismos vivos, pero para algunos es mucho más evidente y más rápido y para otros es mucho más lento. Y entonces, cuando nuestras células, eso sucede también con todas nuestras células, lo vemos en las células de la superficie de nuestra piel, pero las células internas también se van oxidando. Y bueno, lo que es que nosotros vamos también generando nuevas células, ¿no? No a la velocidad ni en la cantidad en que los niños están desarrollando y reproduciendo sus células para formar y crecer, ¿no? Para formar músculo, tendones, huesos, cartílagos, pelo, piel, uñas, todo, y crecer, digamos, desarrollarse, sino a una velocidad mucho más lenta. Mientras más edad tenemos, nuestras funciones y nuestro metabolismo es más complejo, más complicado, y las funciones de todos nuestros sistemas dentro de nuestro cuerpo son más lentos. Entonces, este concepto de estrés oxidativo tiene que ver con la cantidad y la velocidad en que las células están oxidando dentro de nuestro cuerpo y se están dañando. Y en ese sentido, el estrés oxidativo es un desequilibrio entre las células sanas y buenas y trabajando a todo, digamos, contra las células que se están oxidando o que se están acumulando células oxidadas, y ese desequilibrio se llama estrés oxidativo. Entonces, tenemos que ver de qué manera nosotros detenemos el proceso de estrés oxidativo, detenemos la velocidad con que nuestras células están oxidando textualmente, y entonces, y ver cómo y con qué y de qué manera lo podemos hacer. Aquí hay unos factores que generan ese estrés oxidativo interno de nuestro organismo, que son o factores exógenos o de fuera, externos, o factores internos, ¿no? Porque obviamente todo el proceso metabólico que sucede dentro de nuestro organismo pues sí, es un proceso que también desgasta, ¿no? Y por uso, obviamente, pero hay muchos factores externos que generan o aceleran este proceso de estrés, de oxidación, de tal manera que pueda generarse este nivel de extremo de oxidación celular. Por ejemplo, fumar es uno de los
de las causas que generan más estrés oxidativo en el cuerpo humano. No nos damos cuenta, o bueno, ya los fumadores de muchos años pues, sí empiezan a sentir que la voz les cambia, que la piel se reseca, que no pueden respirar adecuadamente, que no tienen la capacidad pulmonar de siempre, en fin, porque todo eso va sucediendo dentro de nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. La contaminación del aire también es un factor importante externo que produce una aceleración del estrés oxidativo, procesos de internamente todo la inflamación por una mala alimentación, digamos, todos los alimentos que comemos y que nos inflaman y no nos damos cuenta, que a veces sentimos digamos, una inflamación en el estómago, en la parte del vientre, ¿no? Una distensión abdominal, pero se nos pasa al ratito y sentimos que fue porque comimos mucho o lo que sea, pero en realidad estamos generando muchas veces procesos crónicos de inflamación y no nos damos cuenta que no nada más es una inflamación a nivel del vientre, es una inflamación en las articulaciones, digamos, en todas una inflamación crónica distribuida por todo el cuerpo. Los órganos también pueden inflamarse, en fin. Vamos a hablar de eso también. Las infecciones, cómo van provocando también procesos de aceleración de oxidación, de tal manera que podamos llegar al estrés oxidativo, un nivel del sistema inmune deficiente, el propio estrés de la vida cotidiana, si no somos capaces de controlar ese estrés, pues también es un factor endógeno que produce pues esta problemática. Entonces, fíjense que aquí en el centro de esta imagen vemos una célula normal y cómo el estrés oxidativo está causado por un conjunto de muchas células que están dañadas y que se hace evidente en todos los órganos. Digamos, por ejemplo, nosotros podemos decir, híjole, en términos de los ojos, ¿no? Cuando alguien dice, pues me diagnosticaron catarata o retinopatía, ceguera, degeneración macular, en términos del riñón, enfermedades crónicas, cálculos renales, nefritis, que es una inflamación de los riñones, incluso problemas o accidentes cerebrovasculares como son las enfermedades de Alzheimer, Parkinson, autismo, migrañas, derrames cerebrales, todos de alguna manera están causados por este proceso de estrés oxidativo que se produce en nuestro organismo. Entonces, este proceso es lento, es decir, todas nuestras células están trabajando 24 horas y desde luego las células, ahorita vamos a ver qué produce o cómo se acelera este estrés oxidativo a partir de la oxidación celular. Pero vean cómo los vasos sanguíneos también, digamos que están formados por células que están dañadas, oxidadas, pueden producir arteriosclerosis, disfunción endotelial, hipertensión, incluso, bueno, problemas de enfermedades autoinmunes como es el lupus o la esclerosis múltiple, en fin. O sea, vean la cantidad de problemáticas alrededor dentro de nuestro organismo que podemos sufrir a partir de un proceso de oxidación celular. Entonces, es como irnos haciendo conscientes de la importancia de cambiar nuestros hábitos de salud. Entonces, cuando decimos que el estrés oxidativo es un nivel de desequilibrio por la cantidad de células oxidadas, tendríamos que ver por qué se oxidan las células, pero también cómo podemos detener esa oxidación o hacer más lento el proceso de oxidación. Entonces, imagínense que seguramente han oído hablar de los antioxidantes, ¿no? Es decir,
estas moléculas o componentes bioactivos que tienen los alimentos y que, pues sí, que desde luego los alimentos pueden tener macronutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas, pero también pueden tener vitaminas y minerales, pero además tienen unas pequeñas moléculas de bioactivas, digamos, que no son nutrientes, pero que sí tienen actividad química dentro de nuestro cuerpo. Y eso se llaman componentes bioactivos de los alimentos o elementos fitoquímicos, en fin, hay muchas maneras de nombrarlos, pero que tienen que ver con esa, y que son, muchos de ellos, digamos, se agrupan, todas las familias de componentes bioactivos en antioxidantes, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de flavonoides, que son antioxidantes, de carotenoides, que son antioxidantes, de citoquinas, que son antioxidantes. Hay una serie de componentes bioactivos que actúan y que químicamente, pues, cuando, digamos, cuando los consumimos. ¿Y qué son estos antioxidantes? Miren, vamos a ver aquí. Imagínense que tenemos una molécula sana aquí. No sé si ven mi mouse, pero bueno, estoy viendo una molécula sana que está formado por diferentes átomos y que los átomos en su última órbita tienen electrones en pareja, ¿no? Aquí tenemos 2 electrones, 2 electrones en la última órbita. Pero en el momento en que nosotros, digamos, durante todos los procesos metabólicos de los que ya hablamos, químicos y físicos dentro de nuestro cuerpo, digamos, respirar, ¿no? Respirar, el proceso de respiración forma parte de estos procesos metabólicos y nosotros cuando respiramos integramos o metemos aire, digamos, a nuestro organismo y uno de los componentes del aire es solo de oxígeno, ¿no? Hay aires que tienen más oxígeno, hay otros que tienen menos oxígeno, pero bueno. Y el oxígeno es, digamos, son también moléculas, ¿no? Incluso el agua que es H2O, cuando se descompone dentro de nuestro organismo, las moléculas de oxígeno se pueden soltar de las moléculas de hidrógeno, de tal manera que las moléculas, digamos, que son inestables y que son reactivas, se separan de la última órbita y dejan a este electrón sin su pareja. Aquí vemos un electrón solito porque hubo una molécula que jaló a ese electrón, de tal manera que esta molécula se queda con un radical libre. Y entonces va a estar buscando, se va a empezar a degradar, digamos, hasta que llegue alguien, se empieza a oxidar de tal manera que alguien, un antioxidante, le dona un electrón y entonces ya se vuelve a emparejar, ¿no? Ya tiene su pareja, digamos. Entonces, aquí abajo vemos otra imagen, otra representación gráfica de una última órbita con 2 electrones de un átomo, y aquí vemos cómo pierde uno de los electrones y empieza a, digamos, esto ya se convierte en un radical libre que está buscando y jalando y digamos, otro elemento, otro electrón para equilibrarse, ¿no? Para volver a un estado de equilibrio. Entonces, por eso son tan importantes los antioxidantes, porque van a llegar unas moléculas con átomos muy estables, con electrones que van a soltar o pues sí, van a compartir un electrón con estos radicales libres, de tal manera que se vuelvan a estabilizar. Entonces, no sé si, digamos, esto es mucho más complejo de lo que lo estoy diciendo, pero de alguna manera es entender cómo operan los antioxidantes en nuestro cuerpo, cómo liberan esos electrones para equilibrar o estabilizar a esos radicales libres. Entonces, pero, ¿qué quiere decir? Es decir, ¿cuándo se estrés oxidativo del que hablábamos? Pues cuando hay una cantidad
incontable de radicales libres que están buscando electrones que se están oxidando y que están envejeciendo más rápidamente, y entonces necesitamos como detener ese proceso, ¿no? Entonces, hay mucha bibliografía al respecto, hay maneras, a lo mejor distintas formas de explicar qué es un radical libre, qué es el proceso de oxidación, qué es cómo actúa un antioxidante dentro de nuestro organismo y cómo se genera ese desequilibrio del estrés oxidativo. Pero, bueno, aquí tenemos otras dos imágenes que mucho más visibles. Por ejemplo, imagínense que tenemos un jitomate, empezamos a ver que el jitomate se llena de manchas, que se empieza a oxidar, que se empieza a echar a perder, se arruga, se enjuta, ¿no? Y de repente ya vemos el jitomate francamente en mal estado. Ese proceso de oxidación de los alimentos, así como una manzana, un jitomate, en fin, una naranja, cada vez que nosotros pelamos bueno, el plátano también se pone negro, en fin, empieza a tener todas las frutas y verduras cuando se sacan de su estado natural, y bueno, dentro de su estado natural el proceso es mucho más lento, pues, pero una manzana que quitamos del árbol, una naranja y tal, acelera su proceso de descomposición a partir de ese proceso de oxidación, hasta que llega un momento en que se produce ese estrés oxidativo que ya es una balanza inclinada más hacia la pérdida, ¿no? Y entonces aquí lo vemos, este es a nivel celular, una célula normal, una célula que empieza a degradarse y que es atacada por los radicales libres, y aquí una célula allá a nivel de estrés oxidativo y que ya está a punto de morir. Así se van muriendo las células de nuestro cuerpo, oxidándose poco a poco, y entonces, bueno, lo que nosotros necesitamos es generar las condiciones necesarias para que ese proceso de oxidación, que es un proceso natural, sea mucho más lento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de consumir antioxidantes que van a ayudar a estabilizar estos átomos con radicales libres, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen de las fresas, zarzamoras, de blueberry o de arándanos azules, que tienen altísimos niveles de antioxidantes y que por eso son tan recomendables y tan saludables, porque comer fresas todos los días o comer frutos rojos 3 veces a la semana o así, nos va a permitir ingerir como alimento antioxidantes que van a permitir que esto suceda más lentamente y no lleguemos a ese nivel de desequilibrio que se llama estrés oxidativo. Entonces, los alimentos que más exponen al cuerpo a la presencia de los radicales libres son aquellos que contienen altas cantidades de grasas y que no aportan muchos nutrientes al organismo. Por ejemplo, las frituras, ¿no? Las papas fritas, la comida chatarra, en pocas palabras. Eso no, son alimentos que llenan mucho, que tienen mucha grasa, que se va a acumular en la zona del vientre o del abdomen, y que no tienen antioxidantes que permitan detener este proceso de oxidación de nuestro organismo. Entonces, vamos a ver cuáles son los alimentos que tienen, unos tienen más, otros tienen menos, unos tienen ciertos tipos de antioxidantes, otros tienen otros tipos de antioxidantes, pero aquí vemos una lista, por ejemplo, de frutas, verduras y productos de origen animal que tienen capacidad de frenar la oxidación a partir de actuar como antioxidantes. Y desde luego, al hacer esto, vamos a prevenir diferentes enfermedades si lo hacemos o si los consumimos de manera equilibrada para detener el proceso natural de envejecimiento.
¿no? Y que, digo, no es que, o sea, si hay alguien presente que tiene menos de 40 años, también hay hay muchas teorías del envejecimiento, pero hay una que dice es que nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos, porque cada día es un día menos de vida, pero también un día más de vida, ¿no? Según como lo veamos. Pero aquí de lo que se trata es que independientemente de la edad que tengamos, podemos digamos, podemos ganar grados de salud, podemos ganar grado o podemos prevenir enfermedades a partir de que todas nuestras células del organismo estén funcionando adecuadamente. Ciertamente unas se van a morir porque ya les toca morirse, pero para eso también nuestro sistema se reproduce y las células se van reproduciendo para ocupar el lugar de esas células que murieron. Por ejemplo, les voy a decir una cosa muy impresionante. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, movemos músculos, ¿no? Respiramos o caminamos, Bueno, el uso de los músculos, digamos, pues sí, usamos el músculo y entonces se deteriora, ¿no? Se pierde músculo a la hora de hacer ejercicio. Y entonces nosotros podemos decir, ese músculo que se pierde, esas células, es más, cuando nos bañamos y nos acateamos o lo que sea, pues también muchas células de la superficie de la piel pues, están muertas y entonces ya se eliminan. Pero cuando eso pasa internamente, o sea, en la regadera, pues se caen las células y se mezclan con el agua que se va. Pero internamente, ¿qué pasa con las células de los músculos que se pierden, que es por uso, ¿no? Esas células que se pierden, que son células proteicas, hay un dato que nosotros perdemos haciendo ejercicio, un deportista que hace ejercicio, todos los días una persona que hace ejercicio, pierde o se mueren alrededor de 400 gramos de proteína de los músculos, ¿no? Porque toda la proteína que tenemos en el cuerpo, pues forma parte de los músculos, de los tendones, de los huesos, de los ligamentos, en fin. Y cuando se desgasta el músculo y se pierden ciertas células, esas células forman parte de digamos, agua o plasma que está en el cuerpo, digamos, a pensar, ya lo veremos más adelante, pero nuestro cuerpo tiene entre 60 y 70% de todo nuestro cuerpo, de nuestro peso, es agua. Entonces, bueno, esas células de proteicas, digamos, se degradan en ese proceso de catabolismo, se destruyen y se vuelven a construir en el proceso de anabolismo, y se convierte, bueno, y se vuelven a construir y se van a fijar nuevamente a otros músculos en otro momento. Es decir, nosotros de esos 400 gramos que perdemos, recuperamos más del 50%. Entonces, todo eso pasa dentro de nuestro cuerpo las 24 horas del día. Entonces, eso es muy impresionante para entender cómo operan todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, entonces, volviendo a los alimentos antioxidantes, podemos decir que tenemos betacarotenos, en la naranja, zanahoria, mango, calabaza, brócoli, el camote. Tenemos luteína en vegetales de hojas verdes. Tenemos licopeno en toronja rosada, sandía y tomate. Si se fijan, la toronja rosada, la sandía y el jitomate, como que, digamos, comparten un color rosa-rojo. Ese color se lo da el licopeno. Entonces, eso, bueno, son alimentos ¿no? que tienen licopeno, que ya veremos para qué sirve, pero es un altísimo antioxidante. Y lo mismo sucede con el selenio, que tenemos en cereales, leguminosas, pescado, pan integral, frutos secos. La vitamina A, vitamina C y la vitamina E tienen altos niveles son altísimos antioxidantes, digamos. Y pues encontramos vitamina A en la leche, en el hígado, en la mantequilla, en los huevos, vitamina C en papaya, en fresas, en naranjas, en kiwi, la vitamina E en nueces, semillas, en fin. Entonces, es un poco identificar, no, digamos, desde luego no necesitamos acordarnos de cómo se llaman
todos los carotenos, carotenoides, y los licopenos y tal, sino más bien acordarnos que, o ubicar, digamos, dónde están estos grupos de alimentos que tienen dentro de sus componentes estos componentes activos que son antioxidantes. Fíjense, de las frutas, pareciera una lista interminable, pero no es interminable. Tenemos una serie de frutas que comparten colores, que comparten sabores, pero alguien decía, una conferencia que oí de una nutrióloga, lo ideal sería que nuestros platos de fruta fueran de muchos colores, ¿no? Mezclar frutas amarillas con frutas rojas, con frutas moradas, con frutas verdes. ¿Por qué? Pues porque, como lo vimos con el licopeno, las distintas frutas tienen diferentes tipos o familias de antioxidantes y nuestro cuerpo necesita, no así en general antioxidantes, sino cierto tipo de antioxidantes para distintas funciones dentro de nuestro organismo, para diferentes tipos de células dentro de nuestro organismo, porque tenemos células de muy diversas maneras, lo vamos a ver más adelante, con diferentes funciones dentro de nuestro organismo. Entonces, bueno, pues vean, ¿no? Cómo las fresas, las moras, los arándanos, las bayas, las grosellas, la frambuesa, todas estas que son los frutos rojos, zarzamoras, todos estos frutos de alguna manera son altamente antioxidantes y por eso son tan recomendables. Además, muchas de ellas tienen un índice glucémico, que es cantidad de glucosa en la fruta, que nos va a reportar poca incidencia en niveles de glucosa en sangre, que lo vamos a ver más adelante. Pues, pero a lo que me refiero es que imagínense que ustedes pueden hacer ya una primera aproximación a una manera distinta de comprar en el mercado. No comprar 1 kilo de fresas, sino comprar medio kilo de fresas. ¿Por qué? Pues porque a cada quien en la familia le van a tocar menos fresas, pero además de las fresas vamos a comprar medio kilo de fresas más medio kilo de arándanos o de zarzamoras o de lo que sea, o de uvas. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener una variedad mucho más amplia en una sola comida, con lo cual vamos a tener, con una sola porción pues, pero combinada de frutas, que nos van a aportar diferentes vitaminas, minerales, pero además todos los componentes bioactivos de los que hablábamos, ¿no? Antocianinas, en fin, y cada una de ellas, de esas de tipos de antioxidantes, nos va a permitir ciertas funciones de bloquear efectos de los radicales libres en diferentes rutas metabólicas o procesos metabólicos, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, dijimos en la lámina anterior que uno de los grandes antioxidantes es la vitamina C. Y aquí tenemos vitamina C en el melón, vitamina C en la mandarina, vitamina C en el limón, en la granada, en las bayas de goji, en la fresa. Entonces, por eso es tan importante, porque la vitamina C pues, tiene muchos antioxidantes, digamos, o tiene alto nivel de antioxidación. Ay, perdón, espérenme tantito. Bueno, además de las frutas, tenemos también las verduras. O sea, no es casual, no es gratuito. Ya hemos oído millones de veces que los nutriólogos dicen, coma frutas y verduras, ¿no? Pero ¿por qué dicen coma frutas y verduras? Porque poniendo sobre la mesa una variedad importante de frutas y de verduras, vamos a tener, digamos, los nutrientes necesarios y diferenciados que necesitamos para todas las funciones metabólicas de nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, hay este brócoli, miren es uno de los alimentos que más antioxidantes tiene, porque tiene vitamina C, vitamina B1, B2, B3, B6, calcio, selenio, potasio, magnesio, fósforo, hierro, en un solo, digamos, alimento, el brócoli, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes hacen una ensalada con un poquito de brócoli, porque además
nuestras células, imagínense la cantidad mínima que necesita de estos micronutrimentos y de componentes activos, porque en realidad de lo que más se necesita en cantidad, digamos, es proteínas, carbohidratos y grasas. Por eso se llaman macronutrimentos. Y de los micronutrimentos, que son los minerales y proteínas, digo, los minerales y las vitaminas, necesitamos poquito, ¿no? En fin, microgramos. Entonces, un poquito de brócoli, imagínense hacerse una ensalada con unas hojas de espinaca, y sobre las hojas de espinaca le ponen aguacate, le pueden poner coliflor, también ponerlo de colores también, ¿no? Ponerle fruta, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, en fin, una ensalada bien surtida, pero de diferentes alimentos. También actualmente ustedes piden cualquier ensalada en cualquier restaurante y muchas de las ensaladas van a tener agregadas semillas y frutos secos que tienen altos niveles de antioxidantes. Y no es para que se vean más bonitas las ensaladas, sí se ven más, ¿no? O que sepan más ricas, efectivamente, que saben mucho más ricas, pero también es por esta idea de en un solo platillo, como puede ser una ensalada completa, vamos a tener diferentes niveles diferentes tipos de antioxidantes, poniéndole un poquito de semillas de girasol, un poquito de pistaches o un poquito de almendras o nueces o lo que sea. Entonces, cuando veamos cómo vamos a combinar estos alimentos, bueno, pues tendremos que ser capaces de empezar a visualizar que nuestras ensaladas en la casa, en nuestras cenas, a la hora de la comida, podamos hacerlas como muy completas, incluyendo en un solo platillo la proteína que necesitamos, los carbohidratos, las grasas, pero además los micronutrientes y los componentes activos de los alimentos. También hay muchas especias que en polvo se pueden agregar a las comidas y que son también, que tienen altos niveles de antioxidantes, como pueden ser pues, la canela, el cacao, la pimienta cayena, el orégano, el té verde, el té rojo. Entonces, por eso se recomienda, muchos nutriólogos recomiendan tomar té, tomar cacao digamos, chocolate amargo, o cacao. También hay ya mucha gente que toma pedacitos de cacao, se venden ya en muchos mercados o tiendas naturistas o tiendas de salud y tal, cacao en polvo o cacao en pedacitos para hacer bebidas, para agregarlo pues a diferentes comidas, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos alimentos que tiene y para qué sirve. Esta es una lámina que así es muy visual, muy colorida y nos da cuenta de los 20 alimentos con más antioxidantes. Imagínense un platillo combinando un poquito, pero muy poquito de cada una de estas cosas, ¿no? Como les decía hace rato, una ensalada con brócoli, con unos poquitos de arándanos, zanahoria rallada, en fin, ¿no? Incluso ya vemos en comidas preparadas platos o bowls con pedacitos de salmón combinado con algunas verduras, con cereales integrales, en fin. Entonces, eso es un poco la tirada, la idea de imaginarnos creativamente cómo empezar a comer mejor ya, desde hoy en la noche, ¿no? ¿Qué vamos a cenar y cómo vamos a combinar los diferentes frutas, verduras, cereales, leguminosas, qué vamos a beber, cómo lo vamos a beber, en qué momento del día y cómo lo vamos a combinar y sobre todo qué cantidades, ¿no? Bueno, fíjense cómo ahorita, perdón, me voy a ir al anterior, hasta ahorita no hemos
digamos, hemos puesto sobre la mesa de nuestra cocina frutas, verduras y algunos productos es que no sé por qué no, espérense tantito. A ver, es que creo que me salté una. Esta. Hay, desde luego, muchos alimentos de origen animal. Yo sé que se apuntaron con mucho interés mucha gente o participantes que son veganos o vegetarianos. Desde luego, la recomendación para veganos y vegetarianos es que sean muy conscientes de cómo van a sustituir la proteína animal y los antioxidantes que vienen en los alimentos de origen animal o dentro de sus comidas veganas o vegetarianas. Desde luego, todos estos alimentos, el huevo, la leche, mantequilla, queso, yogur, siempre mientras más naturales y más orgánicos, tendrán menos toxinas y se aproximarán más a los alimentos completos e integrales. Ya ahorita vemos muchas leches totalmente desnaturalizadas. Tenemos leche extra light, claro, por supuesto que hay gente que tiene o que es alérgica a la lactosa o intolerante o tiene intolerancias a los lácteos, pero hay que tener presente que estos alimentos de origen animal tendrán que ser sustituidos en la medida de lo posible y en las cantidades necesarias para tener una alimentación equilibrada. ¿Ok? Bueno, entonces, y ya. Les decía, estamos viendo sobre la mesa, pues todos estos alimentos antioxidantes, que su función o parte de su función será detener este proceso de estrés oxidativo, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen vemos una persona que por problemas de nutrición, la manera de comer, los productos que son químicos que oxidan muchísimo o la falta de protección de la capa de ozono, que ya, digamos, en términos a nivel global, hay muchas zonas del planeta que tienen falta de esa capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos solares y que no nos damos cuenta, pero es uno de los factores más impresionantes para la oxidación de las células de nuestro cuerpo, la contaminación atmosférica, el cigarro, en fin. Todos esos son elementos que aceleran el proceso de estrés oxidativo y que en el momento en que hay muchísimos radicales libres que no encuentran antioxidantes o no hemos consumido los suficientes antioxidantes para detener o terminar con esos radicales libres, ¿no? Entonces se produce el desequilibrio del que hablábamos. Entonces, bueno, hasta ahí es una primera aproximación del tema de envejecimiento y cómo envejecemos todos, pequeños, grandes, medianos, pero más evidentemente los mayores de 50 años. Y entonces vamos a ver, vamos a volver al tema de la calidad de vida. Les decía al principio que hay una serie de, a ver, me estoy acordando de una cosa que y ahora sí que qué pena no les dije hasta al principio. El grupo es un grupo muy grande, somos más de 100 personas y vamos a utilizar el chat para que ustedes, solamente para que externen sus preguntas o comentarios o alguna recomendación, cualquier cosa referente a la clase en el chat. No para hacer diálogos entre ustedes, porque si no nos damos abasto. Y entonces, al escribir ustedes sus preguntas a lo largo de las sesiones, se van a quedar plasmadas en el chat. Si terminamos a tiempo y tenemos tiempo, nos queda tiempo
algunos minutos para contestar algunas preguntas. Vamos empezando contestando a contestar las preguntas, pero de todas maneras la sesión se está grabando y el chat queda grabado también y me lo hacen llegar las personas que me están apoyando, Víctor y Wendy, para que yo conteste todas las preguntas que me hagan y se las mando las respuestas por correo y para que no solamente vean las preguntas que hicieron sus compañeros o los otros participantes, sino las respuestas a esas preguntas y ustedes vayan, digamos, aclarando dudas que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el chat por si tienen hasta ahorita alguna pregunta y ahorita revisaremos el chat en caso de que nos dé tiempo, ¿de acuerdo? Y si no, yo me quedo a trabajar todavía respondiendo sus preguntas, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo a los factores de calidad de vida, hay una serie de factores que son sistémicos en el sentido de que forman parte o que atienden o inciden en toda la visión sistémica de nuestro organismo. El bienestar, digamos, la calidad de vida tiene que ver con un bienestar físico, material, social, emocional y personal, además de todo lo que dijimos de los antioxidantes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando de todos estos factores a lo largo de las sesiones y cuando yo digo o cuando yo menciono que vamos a hablar del mejoramiento de la calidad de vida desde una visión sistémica, lo hago porque vamos a considerar todo el gran sistema del organismo, que está constituido por todos esos subsistemas que son lo que nosotros llamamos el aparato, bueno, o el sistema reproductor, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema cardiovascular, el sistema muscular, en fin. Y entonces, pero todos se relacionan con todos, no hay un sistema que trabaje así solito, sino que todos se relacionen con todos. Eso por un lado. Por otro lado, esa visión sistémica del organismo la vamos a relacionar con otro sistema que se llama sistema de calidad de vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de los factores ambientales, de la nutrición, de los exógenos y endógenos, y cómo se relaciona la calidad de vida con este sistema de nuestro organismo. Pero además vamos digamos, a vincularlo con todas las propuestas para mejorar nuestra calidad de vida a partir de pues muchos factores, no solamente de la alimentación, sino otros factores con los que se desarrolla la alimentación. Entonces, y cuando hablamos de sistema, me voy mucho más rápido, hablamos de un enfoque multifactorial, es decir, hablamos de un enfoque donde la complejidad del tema implica mirarlo o representarlo como un gran todo. Imagínense que el todo es esta parte blanca y el sistema es un todo que tiene que ver con y se está relacionado con el entorno, lo que está afuera del sistema. Nuestro cuerpo se relaciona con el entorno, ¿no? El aire no es nuestro sistema, pero sí se relaciona nuestro cuerpo con el aire que respiramos. Y el sistema de nuestro organismo tiene estos subsistemas de los que ya hablamos y cada subsistema, por ejemplo, el sistema respiratorio tiene sus órganos, los pulmones y no solamente los elementos del sistema, sino la relación entre elementos y las funciones de cada uno de los subsistemas. El sistema cardiovascular es el corazón, pero también toda la red de venas, arterias, vasos capilares, en fin, que recorren absolutamente todo el cuerpo y además se relacionan con todos los subsistemas. Entonces, es una representación de los elementos, de las relaciones, cómo cada subsistema tendrá sus elementos. Y entonces, por eso hablamos de un enfoque sistémico, un enfoque holístico, un enfoque integral, y cómo nuestro sistema y cómo el sistema del organismo se relaciona con otro sistema que vamos a llamar sistema de calidad de vida. Entonces, estos son una lista de padecimientos que yo saqué textualmente de los cursos anteriores, lo que le preocupa a la gente, a los que participaron en los cursos anteriores. A la gente le preocupa la obesidad, la diabetes, la desnutrición, la migraña, la anemia, el cáncer, en fin, la hepatitis,
la hipertensión. Entonces, toda esta lista es la que me permitió armar los contenidos de este curso. Entonces, pero vamos a ver los padecimientos relacionados no solamente con el sistema de bienestar, sino también con el sistema del organismo. Entonces, vamos a ver muchas cosas relacionadas entre sí, pero más un poco, vamos a ir poco a poco para ir como asimilando todo lo que vamos viendo. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida, salud y calidad de vida, nos estamos enfrentando a un cuerpo, a un organismo que necesita para tener una salud integral, pues eso, y calidad de vida, una salud física, mental, social y emocional. Entonces, como cuando nosotros algo del entorno, por ejemplo, una alimentación, una mala alimentación, se integra a nuestro sistema, o sea, cuando comemos mal, en pocas palabras, cada elemento que integramos del entorno irrita, enferma, toca, incide, afecta a nuestro sistema completo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cada uno de los padecimientos nos va a provocar un malestar, no solamente físico, sino también emocional, en fin. Y nos vamos a aislar, entonces va también ¿cómo se llama? Incidir en nuestra salud social. Y entonces, claro, surgen las preguntas de por qué nos enfermamos, cómo podemos prevenir las enfermedades, y de eso va nuestro taller. Entonces, esto es un resumen de toda esta primera parte, cómo tenemos un cuerpo muy complejo, un sistema altamente, digamos, complejo, integrado por muchos elementos. Vean que es un solo cuerpo, ¿no? Que lo podemos ver como todo un sistema, que tiene 10 subsistemas, 78 órganos, 300 huesos, 600 músculos, 30 millones de células y 10 veces más más de bacterias que de células. Todo eso dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es como para dimensionar de lo que estamos hablando. Entonces, y cómo se van relacionando todos los sistemas de nuestro organismo. Entonces, en una segunda sesión vamos a hablar de obesidad, de cuáles son el sobrepeso y la obesidad son asuntos que preocupan prácticamente a todos los mayores de 50 años, porque por los procesos metabólicos se van ralentizando, empezamos a tener problemas, es más fácil engordar y menos difícil bajar de peso. En fin, vamos a ver qué pasa con el problema del sobrepeso y obesidad, que ya por la cantidad de personas en sobrepeso y obesidad en nuestro país, por hablar nada más de nuestro país, aunque es un problema mundial, vemos que ya se trata de una epidemia, de un problema de salud público muy impresionante. Vamos a hablar de síndrome de intestino irritable, de colon irritable, de intestino permeable, de disbiosis, de muchos elementos que nos van a permitir entender qué pasa, no solamente en el tracto digestivo, sino qué pasa, por ejemplo, en nuestra digestión, en nuestro tracto digestivo, en nuestro sistema digestivo, pero la relación con el cerebro. ¿Cuántas neuronas tenemos en el intestino que se relacionan o que interactúan con las neuronas en el cerebro? ¿Y qué pasa con este eje intestino-cerebro? ¿Cómo opera el microbioma o todos los microbios o la microbiota o flora intestinal, ¿no? Mejor conocida como flora? Y cómo actúa y qué relación tiene con los padecimientos de los que acabamos de hablar. Vamos a hablar del microbioma más intensamente, que es todo este ecosistema con todas sus funciones y cómo operan en cada uno de los órganos de nuestro organismo, ¿no? De los diferentes sistemas de nuestro organismo. Luego vamos a tener otra sesión donde vamos a hablar del corazón, del sistema cardiovascular, de los alimentos que van a permitir particularmente trabajar, digamos, padecimientos cardiovasculares. ¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Qué tipo de ejercicio es el mejor para problemas de corazón? Porque ciertamente no podemos arriesgarnos haciendo demasiado ejercicio, un ejercicio de fuerza cuando tenemos problemas de corazón. Luego vamos a tener otra sesión particularmente vamos a hablar de diabetes e hipertensión y cómo la alimentación nos va a permitir
bajar los niveles de glucosa en sangre y cómo detener el avance de la diabetes, cómo atacar la hipertensión, que desde luego son enfermedades crónico-degenerativas muy presentes en la población de México. Vamos a ver también otra sesión particular y muy ampliamente, bueno, ahora sí que hasta donde nos dé el tiempo, de cáncer, los distintos tipos de cáncer y los alimentos que científicamente están probado, digamos, que ayudan a prevenir, pero también a controlar un proceso de cáncer. Cómo se pueden disminuir los tamaños de los tumores a partir, sí, del tratamiento y lo que quieran en términos médicos y de, ¿no? De quimioterapias y tal, pero cómo los alimentos inciden, influyen en este proceso de cuando alguien tiene el padecimiento. Vamos a ver, en otra sesión, vamos a entrarle directamente a los alimentos para eliminar la disbiosis o el desequilibrio intestinal y cómo eso nos va a ayudar a bajar de peso. ¿Cuáles son los alimentos para que nos van a ayudar a bajar o incrementar a bajar, digamos, de peso a partir de incrementar el consumo de fibra? ¿Qué alimentos tienen fibra y por qué la fibra es importante y útil? Vamos a hablar de probióticos, vamos a hablar de alimentos que fermentados nos van a ayudar mucho a eliminar este desequilibrio en otra sesión. Luego también vamos en la sesión 8, está preparada para hablar de Alzheimer y Parkinson, aunque son enfermedades, digamos, bueno, son enfermedades cerebrovasculares y que, bueno, vamos a ver cuáles son las causas, pero también de qué manera podemos prevenir o cómo podemos detener o hacer más lento, ralentizar el proceso de una persona que tiene Alzheimer o Parkinson para que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? No estamos hablando de curar una enfermedad, pero sí de mejorar la condición del padecimiento para ganar grados de calidad de vida en los pacientes, en nuestros seres queridos, en fin. Luego vamos a tener otra sesión donde vamos a preparar alimentos para prevenir padecimientos cardiovasculares. ¿Qué afecta al corazón? ¿Qué pasa con las grasas buenas, con las grasas malas? ¿Qué son cuáles son los niveles recomendables o normales de triglicéridos, de colesterol, que son necesarios en nuestro organismo, pero no en exceso, y dependiendo también de los tipos de grasas, saturadas, poliinsaturadas, en fin. Entonces, de todo eso vamos a hablar, pero desde la alimentación y cómo vamos a ir presentando no solamente listas de alimentos, sino también combinación de los mismos y recetas para que ustedes vayan, metiéndose más a la cocina, entendiendo más la lógica de la construcción de ciertos alimentos y cómo inciden dentro de nuestro organismo. Vamos a tener, aunque ya hablamos de la diabetes y la hipertensión en términos sistémicos, ¿no? Cuáles son las causas de los padecimientos, cómo aumentan, y digamos, en cada sesión vamos a tener temas para cuando hablemos, por ejemplo, de cáncer, vamos a hablar de la angiogénesis, recordar un poco, porque eso lo vimos en un curso pasado, que es la angiogénesis y cómo crecen los tumores y sabiendo o entendiendo el proceso de crecimiento de un tumor, cómo podemos a través de la nutrición detener el crecimiento, bajar o incluso inhibir el crecimiento de un tumor a partir de los componentes bioactivos de los alimentos. Entonces, en estas sesiones, que son la segunda parte que es ya el taller, es cómo vamos a preparar ciertos alimentos, ciertos menús o ciertas recetas
especialmente para incidir en el problema de diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la diabetes adquirida, y la hipertensión. De repente, todos ustedes seguramente han oído que alguien dice, es que yo soy hipertenso. Como que ya dan por hecho que nacieron así y que no. La hipertensión es un padecimiento adquirido que se hace crónico y que así como se adquirió, pues podemos detenerlo y revertirlo. Entonces, claro, esto implica, digamos, responsabilidad, implica establecer, digamos, cambiarnos de chip, estar dispuestos a hacerlo, porque ciertamente un padecimiento no tratado a través de la dieta, pues por más medicamentos, el padecimiento va a avanzar. Los medicamentos muchas veces son paliativos o van curando, pero no eliminan de raíz el problema, a menos de que entendamos cómo es que se produce la diabetes y la hipertensión o la hipertensión. Muchas veces las causas primarias son un proceso de sobrepeso, luego pasamos a la obesidad. La obesidad genera un problema metabólico, un síndrome metabólico que incluye 2 o 3 o 4 padecimientos que no vienen gratuitos y que no es que alguien, qué mala suerte, tengo obesidad, pero además tengo diabetes, pero además tengo hipertensión, pero además tengo esto. Es que no es casual ni de suerte, sino que todo se va encadenando por esta realidad de un sistema, un cuerpo, un organismo totalmente en interacción, ¿no? Con diferentes sistemas que están interactuando. Después vamos a tener una sesión donde vamos a enfocarnos en las personas adultas mayores de 60, de 70, digamos, bueno, muchos de nosotros, si no es que la mayoría, tenemos parientes, personas queridas, muy cercanas, que ya están en la etapa de la vejez, después de un proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez en la que aparentemente no hay nada más que esperar la muerte. Me parece que hay que cambiarnos el canal y darnos cuenta de que sí podemos mejorar la condición, la calidad de vida de las personas, incluso en el lecho de muerte, incluso en las agonías, a partir de procesos pues eso, de alimentación, de algunos tips que vamos a dar en términos de ejercicio, de rutinas, de descanso y de ejercicios mentales que se pueden hacer, ejercicios físicos muy sencillos, pero que desde luego van a ayudar a mejorar la condición de las personas adultas mayores que ya tengan una situación avanzada, digamos, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a cerrar el taller con un resumen de cómo cambiar los hábitos saludables, ¿no? Pero de manera sistémica, no sistemática, no sistemáticamente, sino sistémicamente. Sistémicamente implica una manera integral, una lógica integral, donde todo cuenta. No podemos suponer que vamos a mejorar nuestra calidad de vida si no cambiamos nuestros hábitos de alimentación. No podemos suponer que vamos a cambiar nuestra calidad de vida si no nos comprometemos con nosotros mismos a hacer ejercicio todos los días, un poco, cada vez más, de tal manera que sea ya un hábito. Formemos el hábito de ejercitarnos. No se trata de convertirnos en deportistas de alto rendimiento, si les interesa, claro que sí, pero la idea es entender por qué es importante movernos. Un organismo, en términos generales, un organismo que no se mueve se atrofia.
Un músculo que no se mueve se atrofia. Un órgano que no funciona deja de cumplir sus funciones y para lo que fueron hechos. Entonces, y queremos pasar de un círculo vicioso, romper un círculo vicioso para entrar a un círculo virtuoso. Y un círculo virtuoso implica dormir bien, comer bien, y bueno, ¿qué quiere decir dormir bien? Lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir comer bien? Lo vamos a ver. Descansar, hacer ejercicio todos los días, con toda, digamos, alguien puede decir, es que qué flojera me da, que nunca he hecho ejercicio. Bueno, pues les digo que no importa la edad que tengamos, a partir de hoy tendríamos que convencernos de que queremos cambiar y de que queremos, digamos, con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida. Cada quien sabrá qué necesita y cuánto necesita de cada cosa, pero ciertamente estamos hablando de un proceso individual que lo podemos hacer en colectivo. Entonces, esta imagen muestra un poco todo lo que hemos dicho. Estamos hablando, se los dije desde la primera lámina, desde la nutrición, pero vamos a hablar de ejercicio, de microbioma, de sobrepeso, de alimentos para cada padecimiento, pero al mismo tiempo, cómo el ejercicio se relaciona con la hipertensión y cómo mejora un padecimiento de hipertensión, cómo el sueño se relaciona con la nutrición, con el sobrepeso, incluso con un padecimiento de cáncer, qué alimentos sirven para cada uno de estos padecimientos, qué relación existe entre el intestino y el cerebro, qué relación existe con los macronutrientes y el sueño o la hipertensión, qué son los alimentos procesados y por qué no son recomendables, qué tienen, qué nos afectan, cómo no nos permiten salir de este círculo vicioso del que estamos hablando, cómo romper, digamos, este círculo y dar el brinco. Vamos a hablar de ese sistema nervioso central, pero también cómo se relaciona con el intestino, que poco sabemos de eso en general. Vamos a hablar de las diferentes edades, ¿no? Y cómo los diferentes grupos por edades van teniendo distintas fallas o aproximaciones a los procesos de envejecimiento. Vamos a insistir permanentemente en los procesos metabólicos. Voy a decir muchas palabras raras cuando hablemos de ciertos procesos internos o bioquímicos, pero nada más es como para entender en general qué sucede internamente cuando hablamos de metabolismo, de anabolismo y de catabolismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prevención de enfermedades crónico-degenerativas? ¿Qué es una enfermedad crónico-degenerativa? Y por qué es importante la nutrición cuando hablamos de, pues eso, de detener o de prevenir las enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a hablar, pues, de sistema cardiovascular, de distintos padecimientos, de los famosos componentes bioactivos de los alimentos, que no sabíamos que existían. Habíamos oído de los minerales, habíamos oído de las vitaminas y de los macronutrientes, pero no habíamos oído de los componentes bioactivos de los alimentos. En fin, vamos a hablar de la disbiosis, de la diabetes, de todos los padecimientos. Entonces, parece que es mucho, parece que está revuelto, pero en realidad estamos enfrentando una problemática compleja, muy compleja, desde diferentes entradas, ¿no? De distintos sistemas, con una visión holística, con una visión sistémica, y todo para cada uno de nosotros ver cómo podemos mejorar nuestra condición actual o prevenir un padecimiento que podamos tener, digamos, propensión por familia o por herencia o por lo que sea, o predisposición, pero que podemos a través de buenas prácticas y buenos hábitos de vida, detenerlo. Entonces, esa es una visión rápida
y general de las sesiones que vamos a tener. La próxima sesión es el jueves que entra, pasado mañana, y fíjense que ahí está recorrida. Esta no es la última lámina, perdón. La sesión de hoy es el 26 de abril y la próxima es el 28, que es el jueves. Pero bueno, esta lámina es importante porque el 10 de mayo es martes. Entonces vamos a pasar la sesión del 10 de mayo al 9 de mayo porque es día festivo. Muchos de nosotros vamos a estar en otros rollos y sobre todo que la UNAM es día libre para la UNAM, entonces no vamos a tener el acceso a las instalaciones ni a la forma de grabar la sesión. Entonces la vamos a hacer el 9 de mayo. Por favor, anótenlo para que no yo se los voy a recordar en un correo, pero ténganlo presente. Y esto es una lámina que resume un ejercicio que vamos a hacer para la próxima sesión. Les comentaba, bueno, me voy primero a la siguiente lámina para explicarles una cosa, a esto. Se inscribieron, se anotaron muchas personas, más de 100 personas al curso, y algunos de ustedes o muchos de ustedes necesitarán o querrán una constancia de asistencia, de participación en este curso, que tiene, pues obviamente, valor curricular y que la constancia la otorga, digamos, la UNAM, desde el CEICH, desde su departamento de formación, pues, y para que los que tengan interés de una constancia, hay 3 requisitos indispensables. Uno, que asistan por lo menos a 10 sesiones. El día de hoy es la primera sesión. El segundo requisito es que se entreguen los ejercicios que ahorita vamos a ver. No en todas las sesiones vamos a poner ejercicios o los ejercicios van a ser mucho más sencillos, pero bueno, el chiste es que haya una interacción por parte de los participantes y que vayan realizando ciertos ejercicios pues que nos van a permitir bajar elementos que hayamos aprendido y sobre todo a ir como fijando qué queremos a partir de este curso, este taller, qué queremos hacer de nuestra vida y de nuestro proceso de envejecimiento y de mejoramiento de la calidad de vida. Y el tercer requisito es que necesitamos mandar a este departamento de docencia todas estas datos por parte de ustedes. Entonces, les voy a hacer llegar un formatito para que cada quien me llene su información, justo como quieren. Toda esta información se requiere muy puntual, pues, porque ¿qué nombre le van a poner a la constancia? Si van a poner doctor fulanito de tal o licenciado no sé qué, o maestro o psicólogo o lo que sea, para poder hacer las constancias. Las constancias se hacen automáticamente y solamente se producen las que tienen la información completa. Si alguien no me manda su CURP, no voy a tener manera de hacer la constancia porque no las hago yo, se hacen automáticamente. Entonces, considerando que parte cada vez que ustedes entran a las sesiones, si entran con la liga que les mandaron a partir de un correo que recibieron ustedes, la manera en que entraron hoy, esa es la misma manera, con el mismo correo, con la misma liga para entrar a todas las sesiones. En cada sesión, en el momento que ustedes entran con su correo electrónico, automáticamente se pasa lista. No tenemos que hacer un recuento de quiénes están o quiénes no están en la sesión, porque eso se registra automáticamente, el tiempo que permanecen, en el momento en que entran y que salen, en fin. Entonces, por eso es tan importante que ustedes entren a las sesiones puntualmente, pero también con el registro que ustedes hicieron. Si ustedes, por ejemplo, la liga para entrar se la pasan a su hermana, a su prima, a su amigo, a su amante o quien sea,
ustedes, la persona podrá entrar seguramente, pero va a entrar con su registro, con lo cual vamos a tener el registro de que entró fulanita de tal y no la persona otra. Entonces, hay gente que luego, bueno, que entiendo que está aquí porque tiene interés de aprender y ver cómo puede mejorar su calidad de vida, pero todos esos elementos de los que estoy hablando están automatizados para el control de la asistencia, de la permanencia y de los ejercicios que vamos a realizar. Entonces, habiendo dicho eso, que quede claro cómo es que vamos a no solamente a registrar las asistencias, sino también evaluar la participación dentro del grupo, ¿no? Ya les pediré a algunos que manden, en fin, ya veremos en cada una de las sesiones cuáles son los ejercicios que hay que hacer. Entonces, nos regresamos a que les decía, les va a llegar un formato que hay que llenar, ¿no? Con su nombre, edad, sexo, peso actual, peso habitual, estatura, IMC, que es índice de masa corporal. Es probable que ustedes no sepan qué es el IMC. Entonces, en el formato dice, si no sabes qué es, pon un signo de interrogación. Si no sabes tu presión sistólica, pon un signo de interrogación. Si no sabes tu pulso, pon un signo de interrogación. Aquí lo importante es, yo me voy a dar cuenta más o menos cómo está el grupo en términos de conocimientos. Si todos me ponen su índice de masa corporal, pues yo sé que todo el grupo sabe qué es el índice de masa corporal, pero como estoy segura que no todos saben lo que es, me voy a dar, con sus respuestas voy a saber hasta dónde profundizo en una temática o dónde la voy pasando más superficialmente porque ya todos lo saben. Por otro lado, esta segunda parte del cuestionario que les voy a mandar tiene que ver con el tema, uno de los temas que vamos a ver, que tiene que ver con los padecimientos del sistema digestivo. ¿Cuáles son los síntomas y los signos que nos permiten como identificar que el problema que tengo, el padecimiento, el dolor, el malestar, forma parte del sistema digestivo, ¿no? O puede ser algunos indicadores que nos permitan identificar por dónde está el asunto. Pero hay mucha gente que no sabe qué es la colitis o qué es una úlcera gástrica o qué es colon irritable. También quiero saber si saben y si tienen ese padecimiento. Si me contestan sí o no, yo sé que saben lo que es y por eso me contestan sí o no. Pero si no saben lo que es, me van a contestar con un signo de interrogación, con lo cual yo voy a saber que la mayoría del grupo no sabe lo que es la disbiosis y entonces, o la celiaquía, y entonces voy a hablar más puntualmente sobre estos padecimientos, ¿no? Y alguien puede decir, pues eso yo lo tengo, aunque yo no sabía que se llamaba así. Entonces, de eso se trata y es el interés de contestar el formato que les voy a mandar. No es este formato, pero incluye estas preguntas. Y finalmente, quiero decirles que toda la información que me manden es confidencial. Después, personalmente, si a alguien le interesa que yo haga tener una consulta conmigo para ver su caso en particular y cómo podemos ayudarlo más puntualmente para resolver su problema, eso es después. Pero yo con esta información me voy dando cuenta de cómo estamos. Yo puedo suponer cosas o inferir cosas, pero a partir de las respuestas de ustedes voy a ver qué tema es más importante, porque incluso ahí vienen otras preguntas que nos van a permitir saber qué espera cada quien de ustedes de este curso, qué tipo de padecimientos tienen o qué tanto somos conscientes del ejercicio regular que tenemos que hacer, qué tanto somos conscientes del tipo de ejercicio, pero también el tiempo del ejercicio, cuántas horas dormimos y por qué es tan importante el sueño, cuántas horas trabajamos y cómo se cuentan, incluyendo el trabajo no remunerado, que muchas veces no pensamos que yo no trabajo porque me quedo en mi casa, pero eso no tiene nada que ver con no trabajar. Entonces, y finalmente, bueno, este video que vimos muy cortitito, que tiene que ver con la pregunta central por donde empezamos, sobre cómo serán o cómo nos imaginamos o cómo queremos que sean
los próximos años de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, bueno, en términos de referencias, hay muchas referencias. Aquí les puse algunas sobre lo que vimos de antioxidantes y cómo es el proceso del estrés oxidativo de nuestro organismo, pero vamos a tener, bueno, lo que sobra son artículos, hay muchísimos artículos científicos, que es evidencia científica de qué hacen los alimentos y cómo se comportan en nuestro organismo para, pues eso, para entender por qué es importante cambiar nuestras formas de alimentación. No sé, déjenme ver qué horas son. Bueno, ya nos pasamos de la hora. Les voy a pedir que estoy viendo que el chat ya hay algunas preguntas. Así, voy a poner nuevamente las referencias. Las preguntas, ahí hay 3 artículos que en general lo que les recomiendo es algo que puedan ustedes encontrar en internet y que de alguna manera permitan ampliar sus conocimientos, lo que hemos visto en estas sesiones. Y eso, para si alguien necesita más información sobre algunos padecimientos o algunos temas en particular, bueno, pues lo podemos hacer mucho más de manera directa, yo les mando más información. Entonces, voy a esperar sus preguntas en el chat. Entonces, bueno, fue una sesión introductoria, una primera probada de lo que vamos a ver en el curso y en el taller. Entonces, bueno, para no salirnos de la hora, porque mucha gente puede tener otros compromisos y otras cosas que hacer, o moverse de un lugar a otro, cerramos la sesión de hoy. Agradezco de verdad muchísimo su presencia y agradezco también a Víctor y a Wendy que están pendientes para la grabación de todas las sesiones. Las sesiones todas se van a subir en orden al canal de YouTube de nuestros centros de investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde ustedes podrán revisarlas nuevamente o en caso de que no asistan a alguna, por alguna razón en particular, ustedes puedan tener acceso a ellas a partir del chat. Del chat del canal de YouTube, del CEICH. ¿De acuerdo? Eso se los voy a poner en el documento con sus preguntas. Y bueno, pues eso, agradecer. Espero sus preguntas, sus comentarios y nos vemos el jueves próximo, dentro de 2 días, el jueves 28 a las 5 de la tarde en punto. Empezamos para ver si la sesión que entra, si tenemos un ratito para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias a todos.